Hola a todos, en este vídeo vamos a subir un poquito el nivel con Ramda y vamos a ver una cosa que puede causar confusión, que es cómo manejar múltiples parámetros. Porque claro, la mayoría de las funciones dentro de Ramda reciben un único valor y con ese valor realizan cualquier tipo de operación. Ese único valor puede ser un array, pero sigue siendo un único valor, porque un array es un valor al fin y al cabo, aunque sí que es cierto que internamente es un conjunto de valores y tal, pero entendemos que está almacenado en una única variable, en un único valor que pasa como parámetro. Es decir, es un único parámetro, una única variable, la que puede recibir. Pero hay funciones como puede ser la de if-else, como puede ser la de pipe o la de compose, y todas, la mayoría de las que suelen componer varias funciones, permiten recibir varios parámetros. Pero claro, ¿cómo tú manejas desde dentro esos varios parámetros y hasta dónde llegan esos varios parámetros? Porque lo normal es que tú recibes esos varios parámetros, la primera función que esté en ese pipe o en ese if-else. Bueno, en el caso de if-else sí reciben todos los parámetros porque es un funcionamiento diferente, pero con pipe y compose lo que ocurre es que la primera función recibe todos los parámetros y ya a partir de la segunda recibe el resultado de la primera, que es un único parámetro. Por tanto, la primera función que esté recibe todos los parámetros y la siguiente ya simplemente el resultado, que es lo lógico, porque al ser un pipe o un compose lo que hace es ir pasando en forma de tubería, si podemos verlo así, los valores de una función a otra. ¿Con qué vamos a ver el ejemplo? Pues vamos a hacer una función que se llame environment or default. Las funciones de variables de entorno pueden recibir string o undefined, es decir, puede ser una cadena de texto o pueden ser undefined, no estar simplemente. Entonces, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? En caso de que no esté, va a devolver el valor por defecto, pero solo y únicamente si estamos en desarrollo. Si estamos en producción, queremos que si no se ha pasado un valor o no es un valor correcto, falle. Es decir, que nos devuelva un define y ya nosotros manejemos por ahí qué es lo que tenemos que hacer. Porque si ve esta función, devuelve string o un define. Esta sería la versión sin Ramda. Simplemente tenemos tres parámetros, la variable de entorno, en primer lugar, que es string o undefined, el valor por defecto, que en este caso va a ser un string, pues como puede ser string o undefined, por valor por defecto si tiene que ser algo, ya no puede ser undefined, si no, no tendría mucho sentido como valor por defecto. Y el isDevelopment para decirle si estamos en desarrollo o en producción. ¿Por qué he añadido el isDevelopment como un parámetro cuando aquí lo podemos tener de forma global y tal? Pues precisamente para cuando yo esté trabajando en testing, yo quiero poder pasarle a esa función si estamos en desarrollo o estamos en producción. Para yo poder hacer tests específicos si estamos en desarrollo o en producción, sin tener que buscar la manera de pasarle las variables de entorno. Es decir, no depender de las variables de entorno, que son algo que viene desde fuera, sino yo poder pasarle manualmente a la función, oye, estamos en desarrollo, oye, estamos en producción. Aunque luego en la aplicación en producción, literalmente lo que va a hacer es recibir esos valores desde las variables de entorno y ya está. Pero para testing sí nos es muy útil que las funciones que vayan a tener un comportamiento distinto dependiendo si es desarrollo o producción, reciban ese parámetro literalmente. Y entonces primero comprobamos si no es desarrollo, es decir, si es producción, pues simplemente retornan la variable de entorno, que si es un string o un defined o lo que sea, pues ya luego desde fuera validamos y lanzamos un error si corresponde. Luego tenemos la comprobación en caso de que sea desarrollo, que estemos trabajando en un entorno de desarrollo, pues entonces verificamos si la variable de entorno es diferente de un defined. Claro, si es un defined es cuando realmente nos interesa pasarla. Es decir, pasarle el default value, que es lo que tenemos aquí. Este último es el valor por defecto y aquí dentro es el valor de la variable de entorno en caso de que esté. Porque si nosotros le estamos pasando una variable de entorno y ese valor es diferente de un defined y también es diferente de un string vacío cuando lo hacemos trim, es decir, si por ejemplo fuera un string con muchos espacios o con... Sí, básicamente un string con muchos espacios, el trim lo que va a hacer es quitar esos espacios y dejarlo como un string vacío totalmente. Así podemos verificar si a lo mejor por error se le ha pasado un string vacío o algo por el estilo.
Entonces comprobamos si el valor de la variable de entorno después de hacerle trim es diferente de un string vacío. En caso de que sí tengamos un valor para la variable de entorno, pues lo retornamos, que es lo que hemos verificado. Si es diferente de un defined y es diferente de un string vacío cuando lo hacemos trim, pues realmente tenemos un valor, lo retornamos. Ese es el funcionamiento que nosotros queremos replicar ahora con Randa. Aquí tenemos ejemplos y aquí tenemos ya la parte de la implementación con Randa. He separado dos funciones, una para comprobar si es una variable de entorno válida, que simplemente lo que hace es comprobar si es un string, porque si no es un string quiere decir que no es una variable de entorno válida, porque puede ser string o undefined. Y luego lo que comprueba, lo que hace es hacerle el trim a ese string si realmente está ahí y comprobar si no es igual, por eso es r.complement, si no es igual a un string vacío. Complement lo que hace es hacer el resultado contrario. Es decir, en este caso le estamos pasando, le estamos diciendo r.equals a string vacío, esto devolvería true si fuera un string vacío, pero yo quiero que devuelva false porque lo que estoy chequeando es que sea una variable de entorno válida. Por tanto, le hago el complemento, que el complemento es lo contrario. Es decir, si devuelve true, devuelve false. Y si devuelve false, devuelve true. Que es lo que queremos aquí exactamente. Y como estáis viendo, estamos utilizando both, que both simplemente pues, comprueba si dos condiciones, haciendo AND, si dos condiciones son verdaderas o no. Por tanto, si se cumplen estas dos condiciones, es true. Si no se cumplen, o no se cumple una de ellas, es false. Una AND de toda la vida. Es decir, esto sería esta comprobación de aquí. Lo que pasa es que aquí comprobamos si es diferente de un defined y aquí comprobamos directamente si es un string. Ya está. Entonces, ahora seguimos. Aquí tenemos los tres parámetros. Y aquí me lo he dejado con el guión bajo, aunque realmente no es necesario. Y aunque tampoco importa realmente porque no vamos a utilizar el nombre de variable siquiera, porque en este caso vamos a trabajar totalmente con Randa. Tened en cuenta que todo esto de aquí, a partir de estos dos puntos, es el tipo. Hasta aquí es el tipo de esa función, que lo que recibe es una variable de entorno, un valor por defecto y si es desarrollo. Eso es lo que recibimos aquí. Y retorna string o undefined, igual que la función de arriba. Aquí ya es la función con Randa como tal. Lo anterior era el tipo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues un if-else, porque necesitamos comprobar la condición. Y en primer lugar lo que hacemos es r.nthar, que es lo que hace enth-arg, que es coger el enésimo argumento, es decir, le pasas el número como si fuera un array y te trae ese argumento. Por eso el 2 seríais development 0, 1, 2. Y esta sería la condición que tenemos aquí. Entonces, si esto es true, entraría por aquí, es decir, si es desarrollo, entraría esta función de aquí. Si no es desarrollo, entraría esta de aquí. Que simplemente, si no es desarrollo, retorna la variable de entorno y ya está. Y eso es lo que hacemos aquí. Si no es desarrollo, retornamos la variable de entorno y ya está. Sin más. Que es el primer argumento, por eso r.nthar 0. Entonces, obtenemos ese argumento y lo devolvemos en caso de que no sea desarrollo. Si sí es desarrollo, pues tenemos una nueva condición, que es comprobar si es una variable de entorno válida, que es la que hemos visto aquí. Exactamente esa comprobación de si es un string y si no es un string vacío, después de hacerle trim y quitarle los espacios vacíos. En caso de que sea una variable de entorno válida, pues la retorna. O sea, es decir, sería equivalente a que hubiera pasado por aquí. Retornar la variable de entorno si es una variable de entorno válida. ¿Que no es una variable de entorno válida? Retorna el valor por defecto, que es el 1. Listo. Así es como manejaríamos múltiples argumentos en una función de Randa. También tened en cuenta que siempre deberíais pasar todos los argumentos a Randa. Es decir, cuando creéis funciones con Randa, evitad los argumentos por defecto. Bueno, no los argumentos por defecto, evitad los argumentos opcionales. Pasad solo argumentos que realmente los vayáis a pasar en la función. ¿Por qué? Porque muchas veces Randa no entiende si tiene que retornarte de nuevo la función o tiene que retornarte el valor si le estás pasando un undefined. Es decir,
si una función recibe un undefined, puede entender que realmente no se ha completado y no ha recibido todos los argumentos que debería y te retorna de nuevo una función. Y eso es un error que ocurre muy a menudo. Por tanto, los parámetros que pongáis son para pasarlos. Eso es un punto importante. Luego aquí ya hemos visto cómo funciona y vamos a ver los resultados aquí. En la parte de aquí en normal pues tenemos la versión que no está hecha con Randa y aquí en Randa pues obviamente la versión que está hecha con Randa. Y lo que estamos haciendo es pasar un ejemplo como si es desarrollo y uno que no sea desarrollo. Simplemente aquí tenemos una función de isDevelopment que es true. Cuando le ponemos el not delante pues es false, que no es desarrollo. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ir a la debug console. Vamos a agrandar un poco esto. Y si vemos aquí, pues la parte normal recibe default en el primero, en la de Randa igual, default. Si vemos en el primer caso, lo que hace es pasar undefined, default y isDevelopment. Undefined porque tenemos en cuenta que la variable de entorno puede ser undefined. En este caso el undefined no nos da ningún problema, primero porque ya tenemos más argumentos después. Y segundo, porque en este caso he hecho las pruebas y no da ningún problema. Pero ya digo, tenerlo en cuenta, si a lo mejor estáis pasando un undefined en algún momento una función, os puede dar problemas y para que no os quedéis pensando por qué me devuelve una función, pues probablemente sea porque le estáis pasando el undefined y por alguna razón esa función o esa combinación de funciones no entiende bien qué tiene que hacer cuando recibe un undefined. Eso pasa. En este caso no tenemos ningún problema a la hora de implementarlo. Pero sí que lo había tenido con el tema de isDevelopment y por eso os lo comento. Que lo había puesto como un argumento opcional y no había manera. Había que pasarlo como parámetro. Y bueno, lo dicho, el primero recibe un undefined, default obviamente es el valor por defecto. En este caso que tenemos el valor por defecto default y hemos recibido una variable de entorno que es undefined, pues nos devuelve el default. Está correcto porque además es desarrollo. En el siguiente tenemos el mismo caso que en el primero, pero no es desarrollo. Tenemos aquí el not. Entonces, en este caso nos devuelve undefined, que es lo que le hemos pasado, es lo que queremos. En caso de que no sea desarrollo, que me devuelva el valor limpio que he recibido como variable de entorno. Voy a matar el debugger, porque no nos hace falta. Y luego aquí tenemos, por otro lado, en caso de que sea desarrollo, devuelve el valor. En el caso de que tenga un valor correcto de variable de entorno y que tenga un valor por defecto, pues en vez de elegir el valor por defecto, elige el valor que le hemos pasado porque es un valor correcto, entonces no necesitamos buscar el valor por defecto, porque ya es correcto de por sí el que ha venido en la variable de entorno. Y entonces nos devuelve value y value. En este caso es desarrollo y en este caso no es desarrollo. En ambos casos nos devuelve value porque estamos recibiendo un valor válido. Donde se nota la diferencia entre si es desarrollo o no es desarrollo es en el segundo, que es este de aquí. Bueno, en el segundo no, en el primero, que en este caso nos devuelve el valor por defecto, default, al ser desarrollo, y en el segundo, que es exactamente lo mismo, pero con que no es desarrollo, nos devuelve un defined. Ahí es donde se ve la diferencia en la comprobación que hemos hecho de si era desarrollo o no era desarrollo. Y nada, esta es básicamente la forma en la que podemos manejar múltiples variables de entrada dentro de Randa. Me parece también un punto muy útil porque a mí al principio se me hacía un poco cuesta arriba el tema de entender, oye, y sí, muy bien, cuando le paso a esto un valor funciona correctamente, pero ¿qué ocurre si decido pasarle varios? Pues, ¿cómo lo manejo? Pues con NTHR podéis manejarlo perfectamente y sin ningún tipo de problema. Recordad que tenéis en la descripción la opción de donar y así podéis contribuir con este canal. Dale like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.